pues pasamos a la primera comunicación, que como he dicho, bueno, pues tiene 7 minutos de presentación y luego pues tendremos tiempo para una pregunta después de, siempre que no agoten los 10 minutos en total. Ella es Arantxa Ancín Osés, ¿correcto? Y nos va a presentar una comunicación que se titula Effects of Physical Exercise on Quality of Life in Adults with Severe Mental Disorder. Bueno, buenas tardes. Yo soy Arantxa Ancín, estudiante predoctoral de la Universidad Pública de Navarra. Pertenezco también al grupo de FIT, de Ejercicio Físico, Salud y Calidad de Vida de Navarra Biomed, siendo Miquel Izquierdo el investigador principal de este grupo. Y bueno, he venido a presentaros un poco un proyecto que empezamos hace año y medio junto con la Clínica de Rehabilitación de Salud Mental de aquí de Pamplona, de Osasun Bidea, acerca de los efectos del ejercicio físico en diferentes variables en pacientes con trastorno mental grave, pero bueno, y vamos a explicar un poco los resultados centrándonos en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, bueno, por contextualizar un poco, los trastornos mentales graves son alteraciones psiquiátricas de duración prolongada que conllevan a diferentes grados de discapacidad o disfunción social dependiendo de la persona o dependiendo del grado de la enfermedad también. Y un poco los síntomas más comunes que nosotros vemos en nuestros pacientes pues son delirios, alucinaciones, un poco de desorientación, alteración del estado de ánimo, maníaco depresivo, retracción social y un discurso desorganizado a la hora de comunicarse. Entonces, bueno, el proyecto que comenzamos fue financiado por el Gobierno de Navarra hace ya un par de años y es Ana Urteaga la investigadora principal de este proyecto. Y bueno, hay muchos metaanálisis y revisiones que hablan acerca de los beneficios del ejercicio físico en esta población, pero este reciente que salió el año pasado nos habla un poco de que el ejercicio físico pues, disminuye el estrés, disminuye la sintomatología de la propia enfermedad, mejora la calidad del sueño, la función cognitiva, mejora la calidad de vida, el estado de ánimo, la salud física y previene de diferentes comorbilidades. Entonces, nuestro estudio son todavía datos preliminares, ya que seguimos reclutando y seguimos con el proyecto, pero bueno, hasta la fecha 20 pacientes han participado en el grupo de intervención y 19 en el grupo control, todos ellos pacientes de la Clínica de Rehabilitación de Salud Mental de aquí de Pamplona. El 55% pertenecen al programa de día, es decir, vienen a la clínica por la mañana y se vuelven a ir a la tarde. 23% hospitalización semanal de lunes a viernes y el otro 23% hospitalización completa de lunes a domingo. De acuerdo un poco a la guía de diagnóstico para estos trastornos mentales, el 72% de nuestros pacientes tienen esquizofrenia, el casi 12% trastorno esquizoafectivo y el 9,3% trastorno bipolar. Y luego, bueno, en porcentajes más pequeños, otro tipo de patologías como la depresión o el TOC. Entonces, este es el diseño de nuestro estudio, es un estudio paralelo aleatorizado simple, en el cual los sujetos son aleatorizados en el grupo de intervención o en el grupo control. Los pacientes del grupo control continúan con su tratamiento habitual rehabilitador y se les hace 3 valoraciones a lo largo del tiempo. Y sin embargo, en el grupo de intervención se les hace una valoración inicial, entrenan durante 6 semanas 12 sesiones, se les vuelve a hacer otra valoración y luego se les deja otro periodo de control o tratamiento rehabilitador habitual y se les vuelve a valorar. La valoración la hacemos de manera multidisciplinar entre la Clínica de Rehabilitación y Navarra Biomed, con el equipo de Psicología, Psiquiatría, Enfermería y yo como investigadora de Navarra Biomed. Y bueno, en cada valoración realizamos una extracción sanguínea, un análisis de composición corporal detallado, análisis de la función vascular, de la condición física y luego una batería de cuestionarios para analizar sobre todo la calidad de vida, la ansiedad, depresión y la sintomatología de nuestros pacientes. La valoración de la condición física la realizamos en Navarra Biomed, analizando un poco pues, estas máquinas de fuerza del tren superior y tren inferior, aparte de una prueba de esfuerzo con análisis de gases. La intervención, como os he dicho, son 12 sesiones, 2 días por semana, un total de 6 semanas de duración y hacemos un pequeño calentamiento, un entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico y estiramientos en estas instalaciones que montamos para el proyecto en la propia clínica de rehabilitación, para que sea más accesible para los pacientes. Y bueno, os voy a explicar los resultados muy por encima acerca de diferentes cuestionarios de calidad de vida y de sintomatología. En los gráficos podemos ver que, por ejemplo, el cuestionario Eurocall, que es una herramienta para evaluar la calidad de vida, hemos visto diferencias significativas entre grupos, es decir, el grupo de intervención mejora significativamente comparando con el grupo control esa puntuación del Eurocall en la calidad de vida. También en la otra parte del Eurocall, que es la salud que los pacientes perciben ese día que se les pasa el cuestionario, también hemos visto diferencias significativas.
aunque ambos grupos mejoran, ya que todos reciben su tratamiento habitual de la clínica. El cuestionario SQLSR4, que es una otra herramienta para evaluar la calidad de vida en pacientes con esquizofrenia, todavía no vemos resultados significativos, pero sí que vemos una tendencia un poco que el grupo de intervención sí que tiende a mejorar esa puntuación, a disminuirla y a mejorar esa calidad de vida. En el cuestionario de la PANSS, que es otra herramienta para analizar la gravedad de los síntomas de la esquizofrenia, sí que hemos encontrado resultados significativos hasta la fecha en los síntomas positivos, negativos y en la psicopatología general, ya que el grupo de intervención disminuye también de manera significativa esos síntomas. El cuestionario Beck, que es un inventario para analizar la depresión, lo analizamos de dos maneras, enfocándonos en la severidad y enfocándonos en la puntuación total de los 21 ítems que se les pasa. Bueno, también mejoran de manera significativa los pacientes que pertenecen al grupo de intervención después de recibir esas sesiones de ejercicio físico. Y por último, presentaros el cuestionario de ansiedad, que mide la ansiedad como estado y como rasgo. Nosotros ponemos el foco en ansiedad como estado transitorio y analizamos esa parte. Todavía no tenemos los resultados significativos, pero vemos un poco la tendencia que tiende al grupo de intervención a disminuir un poquito más esa puntuación en la ansiedad. Y por último, agradecer a todo el equipo que formamos parte de este proyecto y que espero que sigamos una temporada larga con él. Bueno, me lo estáis poniendo muy fácil, ajustando perfectamente al tiempo, o sea que genial. ¿Hay tiempo para una pregunta o incluso dos, si son breves? Jordi. Vale. Muchas gracias, muy interesante el estudio, porque las diferencias son importantes, ¿no? O sea, todo va a favor de toda la idea de la prescripción. Bueno, puede ser sanitaria, pero puede ser incluso social, ¿no? En salud mental. Las diferencias, encuentro faltar, las diferencias en puntuación serían clínicamente ¿qué? ¿Leves, moderadas, altas? ¿O cómo las interpretáis, estas diferencias? Hay algunas que, no sé, parece que sean más llamativas, como esta misma, ¿no? Sí. No, todavía lo consideramos muy preliminar porque llevamos poquita muestra del estudio y tenemos intención de ampliarla bastante. Incluso tenemos ya muchos pacientes que están introducidos y que, como son 3 meses de estudio, pues están poco a poco. Pero bueno, las consideramos positivas, sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, Arantxa. Perdona. Eso es un comentario breve. Me interesa, pero después hablaré. He trabajado con Miquel. El nombre del cuestionario oficialmente es EQ5D, pero COL ya no se llama así. Si me permite un comentario, y si me permite la investigadora en auxilio de ella, diré que siendo una muestra pequeña y teniendo en algunos parámetros resultados estadísticamente significativos, apunta a que el tamaño del efecto, que lo pregunta el doctor Jordi, va a ser grande. Muy bien, pues muchas gracias, Arantxa. Y pasamos a la siguiente comunicación, que la presenta Nagore Uriarte. Y nos va a presentar una comunicación titulada Assessment of Relational Quality of Life in Women in Fertility Treatments, Vertical Analysis of Validity. Sí, cuando quieras. Sí, vale. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a estas jornadas. Me voy a presentar en primer lugar. Soy Nagore Uriarte, licenciada en Ciencias Biológicas con un máster en Reproducción Asistida Humana. Soy también psicóloga general sanitaria y doctoranda en la UPV, EHU, dentro del grupo de investigación de cultura, cognición, emoción, que es un grupo consolidado del Gobierno vasco. Bueno, agradecer a Bibliopro. Uy, ha vuelto a pasar lo mismo. Ya está. Agradecer a Bibliopro por darnos la oportunidad de comentar nuestro estudio y especialmente a mi directora de tesis por ser mi apoyo y motivación durante la tesis doctoral. Para poner un poco en antecedentes, creo que es muy importante resaltar que
La infertilidad es un evento vital que puede generarnos una crisis relacionada tanto con la pérdida de autoestima, cambios en las relaciones personales, sociales y de pareja. Las técnicas de reproducción asistida a las que tienen que acudir estas personas con problemas de fertilidad pueden tener un alto coste no solo económico, sino también emocional. Y a pesar de que esta condición clínica, esta enfermedad reconocida por la OMS, no pone en riesgo la integridad física, puede comprometer aspectos psicológicos, sociales, que influyen sobre nuestra calidad de vida general y también sobre la calidad de vida percibida en nuestra relación de pareja, que será un factor relevante en el constructo de calidad de vida. De hecho, alguno de los ponentes de esta mañana ha hecho hincapié en esa necesidad de no solamente analizar la calidad de vida en general, sino algunos aspectos más específicos de ese propio constructo. Por lo tanto, creemos que es imprescindible disponer de instrumentos validados para examinar la calidad de vida de esta población en concreto. Este es el instrumento del que hablábamos, se llama FertiQual, tiene una estructura para dos tipos de situaciones concretas en este tipo de población, el FertiQual Core y el Treatment FertiQual, que, bueno, si tienen más interés podemos ahondar en la ronda de preguntas. Concretamente nos hemos centrado en el FertiQual Core, que tiene 4 subescalas: la escala emocional, cuerpo-mente, relacional y social. Y en este caso estudiaríamos la subescala relacional. El objetivo del estudio, como hemos comentado, sería examinar la validez y otras propiedades psicométricas del FertiQual nacional en una muestra de población de mujeres españoles en tratamientos de fertilidad, porque creemos que es muy importante posibilitar a futuras intervenciones para mejorar la calidad de vida relacional de estas personas. Vale. En cuanto al método, comentar que es un estudio transversal con una N de 393 mujeres con unas edades comprendidas entre los 28 y 53 años que están actualmente en tratamientos de fertilidad. El procedimiento llevado a cabo fue una encuesta online con un reclutamiento en bola de nieve que se difundió a través de redes sociales, a través de cuentas especializadas en fertilidad, como es el caso de la Asociación Nacional Red Infértiles. En cuanto a la muestra, simplemente unos datos clave, que serían, por ejemplo, que el 85% de las participantes tenían estudios universitarios, un tercio de ellas hacían los tratamientos de fecundación in vitro en la pública y 2 tercios en la privada. La edad media era de 37,8 años y el 47% de ellas estaban acudiendo a acompañamiento psicológico. Creo que es también un dato importante a resaltar en este aspecto, cómo nos puede afectar, ¿no?, el aspecto emocional y cómo ellas mismas son conscientes de ello. En cuanto a los instrumentos de evaluación que llevamos a cabo, con los que trabajamos, bueno, la escala de satisfacción en la relación, la satisfacción sexual, el índice de satisfacción sexual, el apoyo percibido por la pareja, el índice de felicidad de Pemberton y el anteriormente mencionado FertiQual. Bueno, para ello hicimos un análisis exploratorio factorial y lo que hicimos fue analizar la validez convergente en relación a los constructos, a las variables que considerábamos que van a estar relacionadas con esa subescala relacional del FertiQual, como podría ser la satisfacción de pareja, la satisfacción sexual y el apoyo percibido por parte de la pareja. Y por otra parte, la validez discriminante la evaluamos a través de la correlación con otro tipo de variables, como por ejemplo las otras subescalas del FertiQual y el bienestar individual positivo y negativo. En cuanto a los resultados, podemos ver que, bueno, lo que hicimos fue analizar la adecuación de la muestra para hacer este análisis factorial. Presentamos aquí los diferentes ítems que corresponden a la subescala relacional del FertiQual y podemos ver que tienen una alta homogeneidad entre ellos. En cuanto a la validez convergente, podemos ver, bueno, hicimos una correlación de Pearson en la que podíamos analizar y ver que había una alta correlación entre la subescala relacional del FertiQual con la satisfacción de pareja, la satisfacción sexual y el apoyo percibido de la pareja. En cambio, con las otras variables o constructos con los que considerábamos que no iba a haber una relación, como era la subescala emocional, la mente, cuerpo, social del FertiQual o el bienestar individual positivo y negativo, no había esa correlación. Eran correlaciones muy bajas. Como conclusiones, tener en cuenta que la subescala relacional del FertiQual evaluada en mujeres con tratamientos de fertilidad es una medida válida, fiable para ese impacto que tienen los tratamientos de fertilidad sobre estas personas. Subrayar también la relevancia de incluir protocolos de evaluación de la calidad de vida en mujeres en tratamiento de fertilidad. Y por último, resaltar que la calidad de vida individual y también la de pareja son
aspectos muy importantes que les da mucha importancia, como hemos podido ver, tanto como que el 47% de estas mujeres acudía a apoyo psicológico. Y nada más, es que ricasco danoi, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Nagore. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta del público o de la gente que está online? ¿No? Vale, yo quería saber de esta escala, no la conocía y me parece muy relevante, ¿no? Porque como tú misma has dicho, los tratamientos de fertilidad implican un deterioro en muchos ámbitos de la vida diaria. ¿Incluye también evaluación, por ejemplo, del aspecto de salud física? Porque imagino que los propios tratamientos impactan en la propia salud física, ¿no? Sí, efectivamente. Este cuestionario está más centrado en el aspecto más psicológico, emocional, y no tiene en cuenta tanto los aspectos físicos. De hecho, el otro apartado, que sería más relacionado al tratamiento, está vinculado a cómo siente que afecta el tratamiento en su día a día, pero no es tanto en cuanto al nivel físico, está más centrado en esa parte psicológica. Vale. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quería hacer una pregunta sobre el contenido del Fertiqual. ¿Es dirigido a resultados o también incluye elementos del proceso? Por ejemplo, si te han dado información, si has tenido tiempo de pensarlo, ya lo has hablado con tu pareja, o es dirigido a resultados. Dirigido totalmente a resultados. Es un aspecto que deberíamos... ¿no? Sí. Es prom, no pre. Sí, totalmente. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Nagore. A ustedes. Hay una pregunta más. Bueno. No sé si existía ya la versión en español cuando empezasteis el estudio o si tuvisteis que hacer la adaptación lingüística. No tuvimos que hacer la adaptación, es un cuestionario que se realizó gracias a la intervención de una serie de farmacéuticas conjunto con la Cardiff University, con un grupo de estudio en cuanto a fertilidad en UK. Y sí que lo hicieron a nivel de varios idiomas, a nivel europeo, pero no habían hecho esta validación con diferentes subescalas, ¿no? Para poder ver si realmente medían lo que nosotras creíamos que iba a medir, ¿no? en mujeres españolas, era como más genérico. No hicieron una validación para cada idioma, sino una global. Quizás. Sí, exacto. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Hay una pregunta más. He visto que la muestra son de nivel educativo superior, no Sí. sé, 80 y tanto %, ¿no? Sí. Entonces, ¿habéis hecho los investigadores algún tipo de indagación sobre si esto ocurre igual con población, por ejemplo, que solo tenga nivel primario de educación? ¿Se refiere a si es lo esperable? Esto es generalizable, estos resultados, si habéis tenido en cuenta que una población, la verdad es Muy que en específica. esas clínicas y en el ámbito privado, pues se selecciona gente pues de esa característica, ¿no? Bueno, la recogida de la muestra fue online, con lo cual tendrían acceso mujeres con diferentes perfiles, y yo me dedico también a la práctica diaria como psicóloga general sanitaria, y no solamente puedo decir que estos datos son lo que se espera, sino que también, o sea, lo veo en mi día a día, ya que creo que hay un factor importante en muchas mujeres que deciden por varios motivos posponer su maternidad, y uno de ellos puede ser que hayan promocionado su carrera profesional académica y se encuentren buscando un embarazo a partir de los 65 años, cuando hemos visto que a los 65 disminuye profundamente la fertilidad femenina, y se ven abocadas pues, a gastar el dinero ahorrado en esos momentos en unos tratamientos que, bueno, baratos no son. Pues sí, ahora ya te damos las gracias, Nagore, y pasamos a la siguiente comunicación, que es de Clara Amat Fernández. La presenta Clara Amat y nos va a hablar de Implementation of PROMs and PREMs in Routine Clinical Practice, Standardized Evaluation of their Impact on Patients on Healthcare Profession. Muy bien, cuando quieras. Gracias. Bueno, primero empezar dando las gracias a Bibliopro por este espacio para presentar nuestro trabajo.
Voy a presentar en la implementación de PROMS y PREMS en la práctica clínica rutinaria, evaluación estandarizada de su impacto en pacientes y profesionales sanitarios, que va muy de la mano de lo que hemos estado hablando todo el día, la verdad. Para empezar, esta diapositiva casi no hace falta, yo creo. Quizá recalcar, ¿no?, los PREMS que no se ha hablado tanto hoy, ¿no?, que son los Patient Reported Experience Measures, van bastante de la mano de los PROMS, ¿no?, y capturan la percepción de los pacientes y su experiencia con el contacto con los servicios sanitarios. Y algunos de sus beneficios son que nos permiten evaluar la calidad de la atención, indicadores de resultados o comparación entre proveedores. Con el auge del uso de los PROMS de manera rutinaria, ¿no?, se están haciendo implementaciones a grandes escalas, ¿no?, de todo servicio sanitario. Y algunos de los ejemplos, ¿no?, voy a destacar el de la NHS en el Reino Unido, ¿no?, que desde 2009 están haciendo la administración obligatoria de PROMS en 4 cirugías electivas. Y ese programa también incluye a PREMS y ya han publicado, bueno, llevan tiempo publicando. Y después otro programa un poco más nuevo es el programa PARIS de la OECD, donde están finalizando la primera recogida de datos y su objetivo es evaluar sistemas de salud a partir de datos y PROMS y PREMS. Pero bueno, como he mencionado, hay muchísimos programas de implementación y de hecho hoy ya hemos visto unos cuantos. Pero bueno, como sabemos, todo programa de salud debería ser evaluada de manera correcta, ¿no? Y en nuestro caso tendríamos que saber el impacto real en pacientes y actores interesados, saber las barreras y facilitadores de una implementación rutinaria de PROMS y PREMS, con lo que la evaluación debería ser exhaustiva, reproducible, estandarizada y que incluya las múltiples perspectivas en nuestro sistema sanitario. Con la revisión de la literatura que llevamos haciendo ya unos años, nos hemos dado cuenta que hay una falta, ¿no?, de estas estrategias y que sean reproducibles. Y también faltan, pues, perspectivas cuantificadas de pacientes y profesionales sanitarios. Y además tampoco la eficacia de las implementaciones de PRMs no está aún demostrada. Entonces, pues dado esto, nuestro objetivo es evaluar la implementación a la práctica clínica, la práctica rutinaria de PROMS y PREMS en un hospital público catalán a través de una herramienta estandarizada y desde la perspectiva de pacientes y profesionales. El diseño del estudio está dividido en 2 fases. La primera fase es el desarrollo del cuestionario de evaluación y después la segunda fase es un ensayo aleatorizado. La primera fase, como he comentado, es el desarrollo de esta herramienta que empezó, como veis aquí a la izquierda, con un grupo inicial de ítems a partir de cuestionarios ya desarrollados y después hicimos grupos focales con pacientes y profesionales de 4 patologías: cáncer de mama, cáncer de próstata, cirugía bariátrica y nefrología. Y después evaluamos la validez de contenido con reuniones de consenso, con lo que obtenimos lo que nosotros llamamos el PREMIAT o PRM Implementation Assessment Tool, que es lo que vemos aquí a la derecha, que tiene ítems para la preimplementación y ítems para la postimplementación. Y a destacar, pues, algunos de los constructos, ¿no?, que es conocimiento y creencias sobre la implementación, sostenibilidad de la implementación, usabilidad o aceptabilidad de la implementación. Y los ítems para pacientes y los profesionales son diferentes, o sea, son cuestionarios diferentes. Y la fase 2, que es el ensayo aleatorizado, con 3 grupos diferentes, el grupo control y después un grupo que se les administra PROMS y PREMS y otro que se le administra solo PREMS. De momento lo estamos haciendo solo con pacientes de nefrología que están en consulta de pretrasplante renal y se les hace un follow-up de 2 años. El PREMIAT, que es la herramienta desarrollada, se les administra tanto a pacientes como a profesionales antes y después a los 2 años. Y los pacientes también responden al EQ5D, pre y post. Entonces, estamos en estos momentos reclutando. Pues por la paciente, por la consulta de pretrasplante han pasado unos 220 pacientes, de los cuales hemos excluido a 80 pacientes, mayoritariamente debido a barrera tecnológica o idiomática, por lo que hemos aleatorizado a 140 pacientes distribuidos bastante bien entre los 3 grupos y pues en unos meses, años les vamos a hacer el follow-up.
De momento lo que podemos decir es que la media de edad de estos pacientes es bastante alta, de 62 años y medio. Mayoritariamente son hombres, pero esto ya es representativa de una consulta de patología renal, y también mayoritariamente son nacidos en España. Y lo siguiente que podemos decir es un poco la tasa de respuesta que estamos obteniendo actualmente de los PREMS y los PROMS, que en basal es bastante buena, es de sobre un 70%, y vemos que a poco va disminuyendo con las siguientes administraciones. Bueno, pasando a las conclusiones, vemos que la adherencia de los pacientes en los primeros meses de la implementación es buena. La adherencia de los profesionales y su motivación es clave para el éxito de la implementación, y que la alfabetización digital y la comprensión de la lengua española son las barreras más importantes en esta población en concreto. Las limitaciones más importantes que tiene este estudio es el sesgo de selección debido a estas barreras, exposición previa a PRMs, y que las condiciones no son 100% a real world, no son pacientes que al final estamos reclutando uno a uno. Y bueno, nuestros próximos pasos es la validación del PREMIAT y la implementación en otras patologías. Y muchas gracias. Muy bien, Clara, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Vale. La idea es, lo habéis utilizado ahora en pacientes que están esperando un trasplante, pero serviría para otras patologías, ¿no? La idea es porque sea para... Exacto. Pero además, ¿con el mismo contenido o vais a adaptar en función de...? La idea es mantener el PREMIAT, ¿no? Y nuestro mundo ideal sería que fuera un poco un gold estándar, porque, bueno, como ya hemos dicho, ¿no? Estamos implementando. Las implementaciones no son gratis, y que pues, son recursos que les tenemos que dedicar, y vemos que no se están evaluando mucho estas implementaciones. A veces sí que hay pues, estudios cualitativos de grupos focales y tal, pero igual nos faltan, bueno, pensamos que nos faltan estos datos. Entonces, nuestra idea al desarrollar el PREMIAT es, como lo desarrollamos con diferentes patologías, claro, no lo podemos extender a todas las patologías, pero sí que son suficientemente diferentes como que creemos que vamos a poderlo utilizar. Igualmente lo vamos a validar y lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Y se me ocurre también, comentabas el tema de la brecha digital, ¿no? Como barrera para los pacientes. ¿Solamente la vais a aplicar de forma digital o tenéis pensado hacerlo de una forma, no sé, por entrevista o simplemente papel y bolígrafo para que sea más fácil, más accesible para ellos? ¿O? Solo va a ser de manera digital. Todo indica en este mundo de PROMS y PREMS que va a esta dirección, que hacerlo en papel, pues si ya hablamos de recursos, los recursos en boli y papel, pues ya se nos van de las manos. Y esta brecha digital es algo que, bueno, que de hecho estamos recogiendo datos, ¿no? De estos pacientes que no están entrando y por qué no están entrando, porque no, como sistema público sanitarios que somos, tenemos que dar acceso también a los beneficios que aportan pues la implementación de PROMS y PREMS. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente presentación por parte de Cristina García Vivar, que nos presentará una comunicación titulada Diseño de una intervención digital personalizada para mejorar la calidad de vida en largas supervivientes de cáncer de mama. Buenas tardes. Yo me pongo el cronómetro porque suelo enrollarme bastante, aunque me estés aquí, pero... Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por esta jornada tan interesante y por estar con colegas y aprender de todos, ¿no? Creo que la presencialidad es fantástica, la verdad. Bueno, pues yo os vengo a hablar de algo que estamos haciendo, que estamos apasionados, aunque os lo voy a enmarcar porque es un proyecto más amplio, pero os voy a presentar una pequeña parte del mismo, ¿no? Y os vengo a hablar del diseño de una intervención
digital personalizada que está basada en inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de largas supervivientes de cáncer, es decir, mujeres que llevan al menos 5 años libres de enfermedad y específicamente centrado en atención primaria, porque es verdad que mucho de la atención se centra a nivel hospitalario, que es esencial, pero luego hay una transición, ¿no? Como escribieron en una reunión americana, ¿no? From cancer patient to cancer survivor lost in transition. Están totalmente perdidas en la transición, ¿no? Como ya se ha visto esta mañana, no me voy a meter en temas epidemiológicos, pero sí que el cáncer de mama es uno de mayor incidencia a nivel mundial, también en nuestro contexto, pero también la buena noticia es que hay cada vez más, ¿no? Una población más pues con una característica de supervivencia, ¿no? Los tratamientos son efectivos, la detección precoz, habiendo 7,8 millones de mujeres supervivientes a los 5 años. Y dependiendo también del estadio en el que es diagnosticado, pues bueno, por media el 86% de estas mujeres son largas supervivientes más de 5 años desde el inicio o desde el diagnóstico del cáncer, ¿no? El marcado en esto de la supervivencia, porque es verdad que la evidencia, incluso también, ¿no? Nosotros como profesionales hablamos de supervivencia, pero muchas veces metemos en el saco a todas las etapas, a toda la trayectoria del cáncer. De hecho, en este marco que os presento, que también lo ha cogido la Sociedad Española de Oncología Médica, pero principalmente vino de 1985 por el doctor Mulan, un médico y superviviente, habla de 3 etapas de supervivencia, ¿no? La aguda, que hace referencia a esa etapa de diagnóstico y de tratamiento primario, la etapa intermedia o extendida, que se han finalizado los tratamientos y las personas necesitan, ¿no? Adaptarse a una nueva normalidad o seguir tratamientos dependiendo de la situación de cada mujer. Y por último, la etapa de larga supervivencia o supervivencia permanente, que es aquella en la que pues las personas en principio, ¿no? Si han tenido un diagnóstico precoz, pues están libres de enfermedad, pero eso no significa que estén libres de secuela, ¿no? Y son, en muchos casos, pues personas o una población emergente que el sistema sanitario no atiende, ¿no? Sin embargo, sabemos, ¿no? Por la evidencia y por nuestra práctica diaria, que estas secuelas impactan de forma muy significativa en la calidad de vida de estas mujeres, ¿no? Sin adentrarme en cada una de ellas, nosotros abordamos en 4 esferas. Nuestro marco también de trabajo es el marco de Quality of Life for Survivors de Betty Ferrell, que identifica otra esfera, la espiritual, que también nos parece importante. Y, bueno, pues en definitiva, que sabemos que a nivel físico el dolor, la fatiga crónica, que incluso puede aparecer años después sin haberlo tenido en la fase de tratamientos, la parte psicológica y, por supuesto, la parte social y la reincorporación laboral. Hablamos también de toxicidad económica esta mañana, ¿no? Bueno, pues todo esto puede verse afectado. La experiencia y la vivencia es única, por lo tanto hay mujeres supervivientes que pueden tener muchas secuelas, otras que casi no tienen y otras que tienen pues unas cuantas, ¿no? Entonces, en toda esta cuestión, como ya os adelantaba, la realidad es que las necesidades no están cubiertas ahora mismo por el sistema sanitario en nuestro contexto. O sea, hay experiencias de forma anecdótica, pero no es algo sistematizado en el sistema, ¿no? De hecho, en otros países estas mujeres son atendidas por parte de la comunidad, ¿no? En la atención primaria, porque ellas vuelven a su comunidad. Y esta es una realidad y la verdad es que cuando estamos con las mujeres así nos lo trasladan, ¿no? Entonces, en todo este contexto hemos planteado este proyecto en el que ya llevamos trabajando 3 años, el proyecto Humaca, que por las siglas es Cuidados más allá del cáncer, que como os comentaba, pues es ese diseño de una intervención digital personalizada para largas supervivientes de cáncer libres de enfermedad, más de 5 años libres de enfermedad. Y lo que queremos es evaluar una intervención que hemos diseñado, basada en recomendaciones, y ahora os voy a explicar brevemente esa parte que os vengo a contar, ¿no? Y para ver si mejora su calidad de vida y la autoeficacia para el manejo de esas secuelas tardías. Y como digo, la idea es enfocado desde atención primaria. Entonces, esto es un ensayo clínico aleatorizado, está enmarcado en el MRC, ¿no? Medical Research Council, para intervenciones complejas. Como sabemos, pues tienen diferentes fases este modelo.
Y ahora mismo estamos en la fase de recogida de datos e iniciando la intervención, ¿no? En breve estaremos o sea, hacemos una recogida a los 0, a los 0, a los 3, a los 6 y a los 9. Pero, como digo, os voy a venir a contar solo la parte rosa, ¿no? Que es el diseño, porque ahora mismo no tenemos resultados de momento, que es el diseño de esta intervención. Entonces, para ello, ¿qué hicimos? Se estructuró en 3 esferas o en 3 partes. La primera era hacer una revisión exhaustiva de toda la evidencia científica dirigida a largas supervivientes de cáncer de mama. Ha sido muy complicado porque en la evidencia no se diferencia a las personas que son libres de enfermedades que no. Muchas veces la evidencia no identifica el tiempo desde el final del tratamiento. Entonces, es algo que está muy a debate, pero que ha sido complejo. Y también esa revisión de recomendaciones de guías de práctica clínica, que hay muy poquitas, por no decir, bueno, no se contarían con esta mano, dirigidas a largas supervivientes, ¿no? Posteriormente hicimos un consenso multidisciplinar para validar estas necesidades y las intervenciones y, por supuesto, porque no lo vemos de otra manera en nuestro equipo, las protagonistas, que son las mujeres, validaron si esto que estábamos diciendo los profesionales, los investigadores, eran sus prioridades y sus necesidades. Entonces, bueno, pues la revisión fue exhaustiva, bueno, pues muchísima información y ahí no es nada nuevo porque ya lo conocéis todos, pero hay muchísimas necesidades al final menos mal que me la había puesto, al final de los tratamientos, ¿no? Físicas, psicológicas, también espirituales, ese crecimiento después de los tratamientos. Y luego esa evidencia que vimos la estructuramos en prioridades de necesidades y también qué herramientas podíamos utilizar para evaluar pues, la fatiga, el dolor, el crecimiento postraumático, la incorporación laboral, etcétera, todas estas, y qué intervenciones se podían hacer para estas mujeres. Para ello, contamos con un equipo multidisciplinar de diferentes, ¿no? esa visión integral que hablamos esta mañana, e identificamos 22 necesidades específicas que se dan en estas mujeres y, como digo, pues lo validamos con mujeres de la Asociación Sarai de Cáncer de Mama aquí de Navarra, que nos finalmente, o sea, realmente esto es una parte más cualitativa, ¿no? En la que pues hicimos un grupo focal de pues casi 2 horas con 12 mujeres ¿no? Como digo, con larga experiencia en la supervivencia y ellas contaban cuáles esas necesidades y eran semejantes a las identificadas en la evidencia y por los expertos, pero sí que priorizaron estas 10 a las que hemos prestado también más atención, ¿no? Y bueno, pues de estas necesidades y de estas intervenciones que han surgido por parte de los 3 actores, la evidencia, los expertos y las mujeres, hemos desarrollado una aplicación digital personalizada, por eso se utiliza la inteligencia artificial para que le dé las necesidades específicas que requiere pues, cada mujer según ¿no? la esfera de la calidad de vida o los elementos dentro de cada esfera de calidad de vida que puedan verse afectados. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta, que sea rápida. ¿No? Vale. Bueno, yo tengo la duda de, ahora mismo estáis en la fase de implementar entonces esa aplicación digital. ¿Sí? Efectivamente. Ahora, en el ensayo clínico tenemos un grupo control de 91 mujeres y 91 en el grupo de intervención. Entonces, estamos implementando, efectivamente, estamos reclutando y con la intervención en marcha ahora mismo. Pero todavía en julio, ahora, en final de junio, haremos la medición a los 3 meses. De acuerdo. No tenéis todavía, entonces... No tenemos todavía datos, no. Ya para la siguiente jornada de Biblipro. Sí, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, y pasamos a la última comunicación. La verdad es que vamos muy bien de tiempo. Que nos la presentará Manuel Gurpegui y se titula The Use of SF36 Health Survey for Assessing Quality of Life in Psychosomatic and Psychiatric Patients.
Creo que me he visto el mismo error que quienes me han precedido, pensando que esto era en inglés por el formato y tal, pero en fin, ya hablé con Ignacio Arras y me dijo que no, que aquí la audiencia era para hablar en español. Así que el título queda traducido de esta manera: el empleo para SF36 para evaluar en pacientes psicosomáticos y psiquiátricos. Bueno, tengo algún objetivo aquí, pero el objetivo principal casi es llevarme algún comentario, sabiendo que hay distinguidos investigadores en el auditorio, para la pregunta que me haré después. Bueno, este trabajo ha sido fruto de un equipo, formamos parte de un grupo de investigación que se llama Psiquiatría y Neurociencias, es multicéntrico, actualmente tiene integrantes en Málaga y en Granada. Entonces este estudio, aquí somos 3 psiquiatras y una dermatóloga. Y bueno, adelanto dónde va mi pregunta. En las conclusiones, en fin, el instrumento es excelente, el SF36, pero nos preguntamos si hay alguna línea de corte que sea mejor que la que hemos utilizado hasta el momento. ¿Y por qué línea de corte? Bueno, los médicos tenemos una deformación. Entonces, muchas veces entendemos las cosas en términos de blanco o negro. El paciente está muerto o está vivo. Está de alta o está de baja. Aunque bueno, no se nos escapa que entre el blanco y el negro hay grises también, pero en fin, todos estamos a la búsqueda de la línea de corte. Bien, pues esta escala, que creo que es conocida por la mayoría de los oyentes, pues contiene 8 partes, 8, digamos, subescalas con diferente número de elementos, y después hay unas puntuaciones globales, que es con la que principalmente hemos trabajado. Entonces, nosotros inicialmente teníamos interés en evaluar a un grupo de pacientes con trastorno bipolar, que eran todos ellos pacientes de un área sanitaria de salud mental de la provincia de Jaén, 108 pacientes. Y bueno, entonces entramos en contacto con este instrumento, pues nos basamos en datos y una muestra del profesor José Luis Ayuso Mateos, una muestra de la población general de Cantabria. En nuestro análisis tenemos, creo que son 1.210 participantes en esa encuesta, a partir de la cual establecemos una línea de corte con un criterio simplemente estadístico, es decir, cortando por el percentil 25. Bien, este instrumento ha sido evaluado desde hace muchos años. Aquí tengo un artículo de hace 2 décadas, entre cuyos autores algunos están sentados aquí en la sala, ¿no? Y o sea que no es que sea nada nuevo el cuestionario, pero sí mi pregunta, a ver si me llevo algo a casa acerca de alguna línea de corte óptima, que en principio no está pensada para este cuestionario. Entonces aquí tenemos pues las diferentes subescalas y luego hay unas puntuaciones globales que se llaman Physical Component Score y Mental Component Score, ¿no? Que resumen de alguna manera lo anterior. Entonces, los datos son de 2 trabajos, uno publicado en 2019 en enfermos de psoriasis, o si alguno de los presentes no está familiarizado, es una enfermedad cutánea, se produce descamación y bueno, a veces hay alteraciones articulares asociadas, una enfermedad poco misteriosa dentro de un ámbito reumático, dermatológico, pero con importantes elementos psicosomáticos, porque estados emocionales. Hace una semana veía yo un paciente que me decía, cuando se me pone este problema en la empresa, explota la psoriasis. Entonces, bueno, pues algo ahí, ¿no? Bueno, entonces, este es un estudio que hicimos de una clínica de un hospital público de Granada con 70 pacientes con psoriasis y entre sus compañeros de trabajo o del edificio donde viven, etcétera, un grupo control de justo el doble, 140 participantes, ¿no? Y los otros datos son de 180 pacientes con trastorno bipolar y la muestra de población general de Cantabria, del doctor Ayuso Mateos. Bien, he querido explorar un poco, para conocimiento de todos, las relaciones que existen entre estas dimensiones con la edad y con el sexo. Tengo que decir que las características de distribución de estas variables hace que tengamos que usar siempre estadística no paramétrica, ¿no? Hemos calculado la correlación ordinal de Spearman y vemos que la edad tiene una importante relación con, lo que no es de sorprender, con el componente físico. Es decir, una relación inversa, con el paso de la edad uno está menos en forma, nada nuevo, ¿no? Sin embargo, es curioso cómo esta correlación es notamente inferior en la población general de Cantabria que en las otras 3 muestras, 2 de pacientes y una de grupo control.
En cuanto al componente físico, en cambio, en cuanto al componente físico no hay mucha diferencia, prácticamente no hay diferencia por sexo en ninguno de estos 4 grupos. Y en el componente mental, pues nos ocurre un poco a la inversa, o sea, la relación con la edad es escasa y poco relevante, y en cambio sí se aprecia una relación, una diferencia entre hombres y mujeres. La población general de Cantabria pues se ve claramente, aunque no tanto, pero como es una muestra muy grande sale estadísticamente muy significativa, 53-52. En el grupo control de 2019 se hace un poco más grande la diferencia, y en los grupos de pacientes, pues en el grupo de pacientes con trastorno bipolar, yo creo que el peso de la enfermedad es tan grande que la influencia del sexo queda difuminada, no existe prácticamente, ¿no? Y en cambio los pacientes con psoriasis, mentalmente o psíquicamente se ven mucho más afectadas las mujeres, tienen una puntuación mucho más baja que los varones. Bien, para el primer estudio, basados en el percentil 25, usamos 2 líneas de corte, que lo incluimos en el abstract del artículo, tanto que podría ser usado por otros investigadores después. Usamos una línea de corte para el componente físico de una puntuación inferior a 53 y en el mental de inferior a 50. Bueno, si vemos aquí el histograma, la distribución, en la población general de Cantabria, a ojo casi parece una distribución normal, ¿no es así? Sin embargo, cuando hacemos una prueba estadística, por ejemplo, como Smirnov, la muestra no es una distribución normal, y mucho menos en el grupo control de la otra muestra. Sin embargo, no sé si se distingue desde ahí, los valores del percentil 25, la población general de Cantabria está en 53 para el componente físico. Y en cambio, en el grupo control está en 47, o sea, mucho más bajo. Y digo, ¿acaso deberíamos irnos al percentil 10, que está en 47 en la población general de Cantabria y en 35 en nuestro grupo control? El grupo, grupo control era gente sana, o sea, se había excluido que tuvieran enfermedades. O sea, planteo la idea de si el percentil 25 es inadecuado. Bueno, algo parecido con el componente mental. Y luego, pues, quiero decir que esta prueba, este cuestionario es válido y tenemos una comparación entre la población general de Cantabria con enfermos con trastorno bipolar eutímicos y no eutímicos, pero se aprecian diferencias tales como cabrían esperar. Si acaso hay tiempo en la discusión, pues lo diré, ¿no? Componente físico, pues se asocia en los pacientes con trastorno bipolar de manera inversa a la edad y a síntomas depresivos, y el componente mental se asocia a mejor apoyo social e inversamente a duración de la enfermedad e inversamente a síntomas depresivos y maníacos. Y en los pacientes con psoriasis hay la diferencia controlando por sexo, edad y nivel de ansiedad. Resulta que los controles tienen un bajo nivel físico, un 41%, es poco verosímil. Eso me hace pensar que la línea de corte del percentil 25 de Cantabria no me sirve, ¿no? Y el componente mental lo mismo, 43 frente a 83. En cualquier caso, la diferencia entre pacientes y controles es altamente significativa, incluso en la ratio ajustada se ve ahí, tanto en la parte física como sobre todo en la parte mental. Y, en fin, la correlación con otras variables apunta en la misma dirección. Así que nada, esta es mi cuestión. ¿Qué opináis acerca de una línea de corte? ¿O es una fantasía que hay que desechar antes de empezar? ¿O que cabría plantear alguna? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muy relevante, ¿no? Esta pregunta. Tiene que haber una línea. Vengo aquí para no irme de vacío, a ver si me llevo algo. Pero tiene que haber un punto de corte. La calidad de vida es un continuo. Pero como bien has comentado, sí, es cierto que necesitamos unos valores, unos anclajes, ¿no? Para decidir si el tratamiento tiene efecto, si el paciente está evolucionando en una dirección u otra. Entonces, creo que realmente es una pregunta muy relevante. Está claro que la prueba mide lo que tiene que medir, porque cuando hemos hecho regresión lineal múltiple, que no exige ninguna línea de corte, pues se ve que cabe según lo esperado, ¿no? Pero en fin. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por todas las presentaciones y a Bibliopro por la invitación. No me voy a extender en agradecimientos a todos y ya está. Muy interesante esto del punto de corte, pero te voy a devolver la pregunta y así te contestas tú solo. Has marcado la significatividad del 0,05
como que para ti ya es relevante eso. Lo mismo con el 25. ¿No te gusta? Cámbialo. Pon 20. ¿No te gusta el 0,05? Emplea el 0,10. Es un poco, es un punto de partida. Tú puedes seleccionar cuál es el percentil que... Bueno, perdona que te responda, que tu respuesta es un poco capciosa, un poco, sí, perdón, si me permites, un poco demagógica, porque todos sabemos que la P no es la última palabra, ¿no? Sino más bien el tamaño del efecto. Entonces, los tamaños del efecto son bastante notables. Claro, cuando la muestra es muy grande, con poco tamaño del efecto, pues sale muy significativa, y cuando la muestra es más pequeña, es muy grande el tamaño del efecto, aunque la P es más pequeña. Pero, en fin, que en cualquier caso tienes razón en que es algo arbitrario. ¿Por qué el 0,05 y no el 0,04 o el 0,0 o el 0,10? En fin, convencionalmente ya casi es una costumbre poner 0,5, pero podría ponerse el 0,01. Entonces extraeríamos solo algunas cosas, ¿no? Entonces ya he dicho, es totalmente arbitrario elegir el percentil 25 para comparar la población general con otro grupo. Pero al encontrarme con otro grupo control que supuestamente están bien y dar unos niveles tan altos de que están alterados, me hace pensar que no es válido la línea de corte propuesta inicialmente. Entonces me ha ocurrido que debería yo reanalizar todo, pero no he tenido tiempo porque habría que escribir otros artículos de lo mismo, otros nuevos, usando la línea de corte del percentil 10, por ejemplo. Perdón por la ironía, que igual no se entendió. No, bienvenida, sí, da pie para explicar esto, ¿no? Pero era solo para justificar que muchas veces nos movemos en grises, y en esos grises creo que es donde te encuentras con el 25 y el 10. Gracias, muchas gracias. A ti, muchas gracias por el comentario. Hola, mira, soy Gemma Vilagut, que, bueno, he trabajado un poco con el SF35 y, de hecho, en nuestro grupo tenemos un paper publicado, 36, perdón, porque he dicho 35. Ya ha dicho. Ah. Tenemos un paper publicado sobre el punto de corte del componente mental. Cuando generamos el punto de corte, utilizamos una escala de depresión, que es el PHQ-8, y utilizamos una muestra representativa de la población. Bueno, ahora mismo no recuerdo cuál era el punto de corte, me parece recordar que era 42, que es bastante alejado del 53 que mencionabas. Y de hecho, los componentes tanto físico como mental, la puntuación, está pensada para que sea alrededor de 50 en la población general. O sea, a mí me parece que es un punto de corte como muy alto. Sí. Aquí reconozco que tengo un pecado académico, que es no haber revisado toda la literatura, por ejemplo, vuestro trabajo, ¿no? Otras líneas de corte, ¿no? O sea, que hay que indagar a ver qué es lo que hay antes de seguir. Sí. Lo que ocurre, aquí no ha dado tiempo que explicar, pero en ambos estudios, tanto trastorno bipolar como en el otro, tenemos puntuaciones de ansiedad y de depresión. Entonces, bueno, se ve que hay una concurrencia de resultados, pero eso no nos responde a la línea de corte en cualquier caso. Jordi Alonso, yo, perdona porque tenía una llamada y he llegado un poco tarde, pero a ver, hay varias estrategias para interpretar los resultados. Cuando hay una distribución poblacional, la distribución percentual, o sea, el percentil 25 tiene mucho sentido, el que sea, porque tienes una población y te ayuda a colocar a los pacientes o a las personas que estás evaluando en un marco, y ahí la distribución. Hay otras estrategias que son del cambio mínimo importante, etcétera, y resulta que se parecen, y el error estándar de medida, o utilizar otros instrumentos más conocidos para poder identificar en el nuevo instrumento, en ese caso el SF36, el punto de corte. En el SF36 en general, media desviación estándar, que son 5 puntos, es considerado como un cambio importante. O sea que depende de si lo que quieres estar es midiendo, viendo el marco de tu población de pacientes. Yo diría que está bien utilizar el percentil. Si lo que quieres es ver diferencias en grupos de intervención, has de ir
al cambio mínimo importante o como se quiera llamar y que se puede medir de varias maneras. Este 5 es bastante aceptado, yo creo que en muchos ensayos clínicos el 5, tanto para el físico como para el mental, después es el que se acepta y después hay bastante relación en algunos estudios entre distribución, o sea, entre estimaciones a través de la distribución o del cambio mínimo importante que señalan este 5. Pero yo no sé si te he entendido bien, el 5, desviación típica de 5. No, 5 puntos, que sería, que sería el 50% de la desviación estándar. Pero en discusiones incluso escritas en revistas científicas, John Ware, que es una de las personas que desarrolló el cuestionario, llega a afirmar que 2,5 puntos se han de considerar como un cambio importante. Sería muy poca diferencia. Pero que depende un poco del objetivo. Aquí no era cambio, sino era comparación entre grupos clínicos y grupo de referencia, ¿no? Creo que tendríamos que ir terminando, ¿verdad? Sí, pero me piden que vayamos terminando. No sé si es muy rápida la pregunta y sobre todo que se responda rápidamente. A ver, yo engancharía con lo último que estaba diciendo Jordi. ¿Punto de corte para qué? Para hacer regresión logística con otros grupos. A ver, una cosa son los cálculos matemáticos que podemos estar realizando. Y otra, cuando queremos hacer un punto de corte, dice, ¿a distinguir qué? Si lo que quieres distinguir población enferma o no enferma, probablemente lo que tienes que hacer son estos cálculos con análisis de sensibilidades y tal para ver cuándo diferencias entre una cosa y otra. Si lo que la respuesta es para distinguir quién tiene calidad de vida buena o mala. Es que eso no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es si tú tienes calidad de vida o el nivel. Eso se hace mucho los análisis cuando vamos a los juzgados para hacer valoración del daño corporal, para asesorar si dan bajas, no bajas y cosas así. ¿Qué es lo que necesita hacer alguien para que se considere que está bien? Normal. Dice, si tú tienes suficiente calidad, por ejemplo, una mejora de una persona que está a 95, a un percentil 90, a subir al 95, a nivel clínico o a nivel legal, prácticamente me da lo mismo. Son 5 puntos. Ahora, si una persona está muy cerca de poder tener una baja laboral o no, o de si puede empezar a trabajar o ser autónomo, porque está muy cerca, una mejora de 1,5 puntos puede ser importante. Otra cosa es la relevancia estadística, hasta qué punto, por el tamaño, habría que tener en cuenta más cosas. Pero ¿para qué lo queremos? Si quieres distinguir bueno o malo, ¿para hacer qué? Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a las personas que han presentado las comunicaciones, sobre todo. Y bueno, pues esperamos poder vernos presencialmente pronto de nuevo. Gracias.